Texas, 1840. Booker Webster, todavía joven, estaba parado en una llanura polvorienta, cargando con el peso de un duelo que no era solo suyo. Hacía años que había sido secuestrado por los comanches, y ya dominaba su idioma, entendía cada señal de respeto y conocía cada ritual del poblado. Pero aquel día, las costumbres parecían insuficientes para contener el dolor que se extendía por todo el campamento. Importantes jefes habían sido asesinados por texanos durante lo que todos creían que era una reunión de paz. Un silencio sofocante invadió el lugar, pronto roto por un canto fúnebre que se arrastraba con el viento. Los guerreros, inclinados y con tijeras hechas de hueso en las manos, cortaban largos mechones de cabello que caían sobre la tierra seca, un gesto que mostraba claramente la gravedad de la pérdida. Entre las tiendas, algunas mujeres se lastimaban los brazos, sus lágrimas mezclándose con el polvo rojizo, como si quisieran grabarse en la piel el recuerdo de aquella traición. Sin embargo, la tristeza duró poco. Dentro de las fogatas recién encendidas, la chispa de la venganza comenzó a cobrar fuerza. Se afilaban cuchillos a toda prisa, puntas de lanza tomaban forma rápidamente, y la tensión hacía que la noche se sintiera aún más oscura. Booker observaba todo desde lejos, consciente de que la represalia era inevitable y temiendo lo que vendría después. Bajo la luz de la luna corría también otro rumor. En incursiones recientes, los comanches habían capturado a más de una docena de prisioneros blancos, cada captura marcada por un silencio que decía mucho sobre la furia que iba creciendo. A diferencia de Booker, que había sido acogido como hijo por una familia comanche, al grupo capturado, casi puro mujeres y niños, le tocó un camino mucho más oscuro. El ambiente estaba muy tenso. Días atrás, los texanos habían invitado a los líderes comanches a negociar la paz y en un acto de traición, les dispararon. Esa masacre encendió las ganas de venganza de la tribu, ya acostumbrada a enfrentamientos con colonos, pero ahora movida por una herida abierta. Aquella mañana, sin embargo, el grito de revancha no vino de los guerreros. Las que tomaron la iniciativa fueron las mujeres, impulsadas por el dolor y un profundo sentido de justicia. Transformaron su duelo en acción directa, exigiendo reparación por los muertos. En la vida diaria del campamento su presencia era fundamental. Preparaban la comida, levantaban las tiendas, cuidaban a los niños, curtían pieles, mantenían encendido el fuego. Hacían prácticamente todo, menos cazar, pelear o fabricar armas. La supervivencia colectiva dependía de esas manos fuertes, aunque el prestigio visible se lo llevaban los hombres. Para aguantar tantas tareas usaban el cabello corto. No era por moda ni por vanidad, era pura practicidad, para soportar mejor el calor y poder moverse con rapidez. Cuando llegó la oportunidad de actuar, dejaron claro que la fuerza comanche no solo estaba en las lanzas. Ese impulso, como veremos más adelante, estaba a punto de cambiarles la vida a todos. El cabello cortito solucionaba fácilmente el problema constante de los piojos y las garrapatas. Un alivio bien importante en una vida donde bañarse con agua corriente casi nunca era opción. Sobre su piel, trazos de pintura roja y amarilla destacaban claramente en contraste con los tonos más discretos de los hombres, convirtiendo su cuerpo en una especie de bandera viviente. Aunque la altura de los comanches no sorprendía mucho a los visitantes europeos, su fama en el campo de batalla crecía con cada carrera a caballo, gracias a esa habilidad casi legendaria para dominar a un animal galopando a toda velocidad. En ese mundo que muchos veían como territorio masculino, las mujeres se abrían paso sin pedir permiso. Domaban caballos con la misma facilidad con la que usaban el arco, siempre listas para enfrentar cualquier amenaza que apareciera en el horizonte de la tribu. Cuando llegaban los colonos, ellas galopaban hombro con hombro junto a los guerreros, lanzando flechas al aire y confundiendo a los Texas Rangers y a los soldados estadounidenses, incapaces de distinguir entre hombre y mujer en plena pelea. En las llanuras, que te llevaran cautivo era como perder tu dignidad. Por eso, cada guerrera prefería dejar el último aliento en la tierra polvosa del combate antes que ver a un familiar sometido.
Ese acuerdo silencioso, hecho de valentía y de sentido comunitario, resonaba en cada ataque, en cada carrera que hacía vibrar toda la tierra comanche. Entre los comanches, la voz de las mujeres tenía mucho más peso del que muchos enemigos imaginaban. Era bastante común que fueran ellas mismas las que animaran a los guerreros a salir en expediciones contra otros pueblos, y cuando se calmaba la polvareda del ataque, eran ellas quienes amarraban a los prisioneros y los escoltaban hasta el campamento. Los capturados no tenían ni idea de qué futuro les esperaba. Si no los ejecutaban de inmediato, la incertidumbre continuaba. Ni siquiera ser niño garantizaba compasión. Aunque los niños solían recibir un trato menos duro, a las niñas, sobre todo a las que ya estaban cerca de la adolescencia, algunas esposas las veían como rivales potenciales, por lo que sufrían presiones adicionales dentro de las tiendas. Dos historias muestran claramente lo cruel que podía ser esa vida. Matilda Lockhart, capturada a los 14 años, estuvo un año en cautiverio y regresó con heridas en el rostro que la marcarían para siempre. Por esas mismas fechas, en 1836, Rachel Plummer fue secuestrada, sufrió golpizas a diario y terminó perdiendo a su bebé. Estos episodios revelan el lado más oscuro para quienes caían bajo dominio comanche, una vida definida por el miedo y la resistencia. Esa tensión llegó a su punto más alto en 1840, cuando un intento de negociación entre líderes texanos y guerreros comanches terminó en una batalla abierta, llenando de sangre el campo y destruyendo cualquier esperanza de paz. Cuando los comanches no regresaron a los prisioneros blancos, los colonos texanos perdieron la paciencia y decidieron capturar a uno de los principales jefes indígenas. Ese movimiento prendió la mecha de una tragedia. Al intentar rescatarlo, varios guerreros comanches fueron asesinados. Para la gente de las llanuras aquello no fue solo una derrota militar, sino una grave falta al respeto y a la palabra dada. La primera respuesta llegó con el silencio pesado del duelo. En la cultura comanche, cortarse el cabello significa compartir el dolor colectivo. Cada mechón que cae al suelo simboliza la ausencia del que se fue. Las mujeres fueron las primeras en seguir este ritual, mostrando su tristeza en gestos visibles y poco después, con acciones que impactarían profundamente a sus enemigos. Mientras los guerreros afilaban lanzas para ajustar cuentas, las prisioneras blancas empezaron a pagar el precio de la rabia que crecía en los campamentos. Toda esa violencia seguía códigos muy antiguos. En los conflictos de las grandes llanuras, mutilar al enemigo no era simple crueldad. Significaba impedir que el espíritu del muerto cruzara al otro lado. Atrapado entre dos mundos, vagaría sin descanso, incapaz de proteger a su pueblo, un destino considerado peor que la propia muerte. Y mientras las fogatas ardían aquella noche, las ganas de venganza solo crecían más y más, dejando claro que la pelea aún estaba muy lejos de terminar. Para los comanches, esa práctica reflejaba la creencia de que la existencia no termina con la muerte. Cuerpo y espíritu permanecen unidos, y honrar a uno significaba respetar al otro. Se llamaban a sí mismos Numanu, y veían a cualquier otro pueblo fuera de la tribu como inferiores. Esa sensación de superioridad justificaba, desde su perspectiva, actos bien duros en batalla. La violencia no solo era para ganar peleas, sino también un ritual que dejaba bien claro quién mandaba y quién obedecía, tanto en la guerra como en el día a día con otros grupos. En todo esto, las mujeres comanches no eran simples espectadoras. Participaban activamente en los ataques, ejerciendo autoridad sobre los prisioneros con la misma fuerza que los hombres. Este comportamiento refleja que en su cultura existían ciertos espacios de igualdad entre hombres y mujeres, ya que ellas podían demostrar liderazgo y autonomía, especialmente cuando la tensión explotaba en conflictos directos. Mientras tanto, los colonos que vivían en los puestos fronterizos estaban siempre con el miedo constante de caer en manos de los guerreros. Cada sobreviviente que regresaba, cansado y lastimado en cuerpo y mente, contaba historias que mantenían alerta permanente a toda la frontera. Pero todavía quedan detalles del cautiverio que no se han contado.
Y justo ahí es donde la historia agarra un giro que seguro no te vas a querer perder. El camino de las mujeres comanches revela, detalle a detalle, la cara multifacética de la cultura guerrera de las grandes llanuras. Ellas nunca se quedaron al margen, pelearon, curaron y decidieron el futuro de sus clanes. Entre actos de valentía y episodios duros, sostuvieron la vida comunitaria y mantuvieron encendida la llama de su identidad. Cuando los colonos texanos las traicionaron, respondieron rápidamente y con estrategia. Esa reacción no solo cambió el rumbo de los enfrentamientos, sino que dejó claro que proteger a su gente no era solo un deber. Era parte esencial de quienes eran. Al frente de las batallas fueron pilares de resistencia y guardianas de las tradiciones, desarmando cualquier idea de que la mujer indígena era pasiva. Conocer estas historias nos obliga a reconsiderar esas caricaturas sobre el papel de la mujer nativoamericana. Defensoras, mediadoras, guerreras y generadoras de cambios, ellas cruzaban fronteras culturales mucho antes de que aparecieran dibujadas en un mapa. Cada tribu, con sus propias leyes y rituales, encontró en ellas un equilibrio necesario en medio de las tormentas de la expansión territorial. Los relatos de Matilda Lockhart y Rachel Plumer nos muestran heridas profundas, pero también iluminan las complejas interacciones entre mundos que, a primera vista, parecían imposibles de reconciliar. Cuando escuchamos sus voces, entendemos que el dolor y el diálogo caminaron juntos en tiempos en que sobrevivir significaba adaptarse constantemente. Si este viaje al corazón de la historia comanche despertó tu curiosidad, échale la mano a nuestra comunidad. Dale like al video, compártelo con quienes disfrutan conocer el pasado y suscríbete para no perderte lo que viene. Tu participación ayuda a mantener vivas estas narrativas que todavía hoy siguen resonando. Nos vemos en el próximo capítulo.